comenzamos. Carlita, es muy importante el lenguaje corporal. ¿A qué nos referimos con esto? Súper bienvenida. Muchas gracias. Pues que es el énfasis que le demos al contenido verbal va a depender del lenguaje corporal y del lenguaje paralingüístico. O sea, son tres niveles en la comunicación. O sea, tenemos la comunicación verbal, que es el mensaje en sí mismo. Tenemos la comunicación no verbal, que ahorita vamos a ir desglosando cuáles son los elementos. Y tenemos la comunicación paralingüística, que también ahorita vamos a decir cuáles son los elementos. Entonces, el mensaje que yo estoy dando, que es el mensaje verbal, dependerá de cómo lo acompaña mi cuerpo ese mensaje. Entonces, a ver, aquí hay, como tú decías al principio, puedes decir sí, que es, o sea, está bien sí, con unos gestos, con una mirada, con una actitud corporal cargada de negatividad que representa una respuesta a la mejor agresiva, que decir sí con un gesto, una sonrisa, una amabilidad que van a dar una comunicación, un mensaje positivo, ¿no? Asertivo. Entonces, tenemos que hacer mucha conciencia de cuáles son nuestro movimiento y nuestro lenguaje corporal a la hora de hablar, porque de eso dependerá la efectividad de nuestra comunicación. Si yo recibo un mensaje incoherente, porque tú estás hablando conmigo y me estás diciendo un mensaje verbalmente muy lindo, muy lógico, muy bien pensado, pero lo acompañas sin darte cuenta, porque al final el cerebro lo que capta es el movimiento y todo tu lenguaje corporal. Los microgestos. Exactamente. Aunque tú te hayas esforzado por darme un mensaje muy bonito, no te puedes traicionar siempre, ¿sabes? Entonces, al final esos microgestos van a salir al aire y la persona que los está recibiendo se va a quedar con los microgestos y no con el lenguaje. Me pasó el otro día con una señora que quería hacerle una corrección a su hijo, como de 7 años, que porque decía que su voz era muy tipluda y le molestaba muchísimo que su hijo tuviera esa voz. Entonces, todo esto viene a cuento porque el tema de estos componentes de la comunicación se pueden cambiar, o sea, se desarrollan. Entonces, y de hecho, aprendemos a manejarlos por imitación en lo que vemos en nuestra casa, ¿no? Entonces esta señora le decía yo, pues tienes que hablar con él de una manera pues muy acompañado, muy cariñosa, y decirle, a ver, vamos a ver cómo podemos hacer para que tu voz la modules de tal manera que salga un poco más grave, porque sería, pues es más agradable y no sé. Entonces planeamos como que todo el mensaje para que, acuérdate que en el pedir está el dar, entonces dependiendo de cómo él lo recibiera iba a ser el resultado de esa conversación. Y a los pocos días me reúno con ella otra vez y me dice, no, fatal, o sea, pésima tu idea, o sea, no sé cómo te hice caso. Le dije, a ver, repíteme por favor cómo le dijiste. Y entonces me repitió el mensaje perfecto, en todo lo que le habíamos dicho, muy, muy bien dicho. Cuando terminé de decirme, le dije, dime por favor que no se lo dijiste con esa cara de asco. Me dice, ¿qué cara de asco? ¿Y qué estás poniendo cara de asco? O sea, estás poniendo lo que realmente piensas sobre su voz, con tus gestos. Tu mirada, tus manos, tu boca, con tus hombros. Tu postura. Con todo eso estás demostrando que te revienta su voz. Simplemente el mensaje no hace congruencia con lo que le estás diciendo, con lo que estás mostrando. Con lo que estás mostrando, y el resultado fue nefasto, porque el niño se sintió agredido, se sintió ofendido, se sintió muy mal y no resultó. Entonces, ella no había hecho conciencia de esos gestos, no había hecho conciencia de su mirada, ni de nada, a pesar de que se lo había yo dicho, y es que es algo que tienes que estar como que trabajando constantemente, ¿no? En una empresa, por ejemplo, que me contaban el otro día, es de estas empresas del call center, de teleoperadoras, estaban teniendo una baja tremenda, ¿no? Entonces hicieron todo un proceso de capacitación para mejorar esos números y que las operadoras dieran mejores resultados en sus llamadas. Y entonces uno de todos los cambios que llevaron a cabo, además del proceso de capacitación en sí mismo, fue montar espejos frente a cada operadora en su lugar de trabajo.
de manera que el espejo le estuviera dando retroalimentación constante sobre qué mirada tenía, sobre su postura, sobre su orientación corporal, etcétera. Y en el momento en que ella notaba esa retroalimentación y cambiaba la cara y empezaba a sonreír, en ese instante le cambiaba el tono de voz. Y por lo tanto, su forma de transmitir el mensaje. Sí, dicen que por teléfono puedes percibir la sonrisa del otro. Exacto. ¡Ey, qué padre, qué bueno que me llamas! ¿Cómo estás? En vez de, ¡qué milagro! Es otra cosa, ¿no? Se siente. Y por eso se dice que cuando vas a hacer, por ejemplo, una llamada telefónica importante, una entrevista de trabajo, o hacer una cita o alguna cosa, que te pongas de pie. Porque ya la sola postura de tu cuerpo ya va a transmitir con mayor fuerza el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje que decía esta mamá a su hijo? ¿Cuál era el mensaje verbal? El mensaje verbal era decirle, oye, Fer, se llamaba Fernando, era un niño encantador, pero sí tenía una voz como muy tipluda y un poco también lo hacía como para llamar la atención. Entonces, infantilismo, entonces la idea era decirle, a ver, mi amor, tú tienes una voz muy bonita, lo que pasa es que a veces la haces como muy tipluda, no sé por qué, pero tenemos que poner atención en eso para que tu voz sea agradable a todos, porque una voz demasiado tipluda puede resultar desagradable. Entonces, vamos, como ves, si trabajamos juntos, yo te ayudo, pues para que tu tono de voz sea más grave y más agradable. Vamos a hacer unos ejercicios, vamos a hacer lo que hace falta. Pero igual el niño se sintió ofendido, sobre todo por la forma. Se sintió ofendido por los gestos de la mamá. Esto es el lenguaje corporal que incluye los gestos, no solamente el tono muscular, la forma en que hablas y das la espalda, todo eso es importante. Queremos tener mejores relaciones con nuestros hijos. Queremos influir en ellos, queremos que tomen en cuenta nuestros consejos, nuestras sugerencias, pero a veces, a pesar de que lo que digamos esté perfectamente dicho, nuestra postura corporal está mandando el mensaje de rechazo. Ay, hijita, es que de veras, es porque te quiero que te lo digo, pero por favor no sé qué, y ya la forma, el tono, el gesto, y a lo mejor el coraje contenido lo percibe el hijo, y no es tan fácil entrar así. Hoy estamos aprendiendo con Carla Díaz Leal la importancia del lenguaje corporal en la comunicación. ¿Quieres mejorar tu comunicación con tus hijos o con tu esposo, tu mujer? Piensa que todo tu ser debe acompañar un fin. A mí me sirve mucho, en Valora tenemos, antes del corte les cuento, tenemos un principio muy bonito, Carla, que nos sirve muchísimo. Cuando recibimos una persona, en nuestra mente y en nuestro corazón está este pensamiento. Yo te quiero, yo te quiero. Es un decirle, yo te acepto, no te juzgo, voy a acompañarte en un proceso que te va a bendecir mucho. Entonces empezamos interiormente diciendo, yo te quiero. Y eso se refleja y el otro lo percibe. Es que lo que estás haciendo con eso es ahí se me fue la palabra, es unificar mente, corazón y boca. Así es. Y eso es justo lo que tenemos que lograr siempre, o sea, esa unificación de lo que pienso con lo que siento y por lo tanto con lo que voy a decir. Tenemos que ir a la pausa, volvemos después de ella, te invitamos a formar parte de este programa.